Bueno, muy buenos días. En nombre de Pérez Yorca Gómez Pinzón, quiero darles la bienvenida a este encuentro sobre lo que está por venir en pocos días. Un análisis económico, que no político, sobre lo que está por venir, repito, después de la segunda vuelta presidencial, de la elección de la segunda vuelta presidencial. Todos los años la firma organiza este tipo de eventos que son coincidentes con el propósito de la firma, que es darle a nuestros clientes y amigos herramientas y elementos de análisis para poder seguir avanzando en este país. Mucho más en el momento en el que está Colombia, que es determinante para, desde luego, la estabilidad institucional y, por supuesto, el panorama económico. Yo me voy a robar una idea de Alejandro Gaviria en un podcast que yo les recomiendo, que se llama Tercera Vuelta, publicidad no pagada. Yo lo recomiendo porque quise, a mí no me pagaron, y es un análisis de qué hay detrás del miedo, porque lo que nos está moviendo a votar, sin lugar a dudas, es un poco el miedo, o un poco no, mucho el miedo. Estamos enfrentados a un par de religiones a las que nos tenemos que adherir, a una de ellas nos tendremos que adherir, y no tenemos claro qué es lo que puede pasar después del miedo, qué hay más allá del miedo, que es lo que, repito, en mi opinión, nos está motivando a votar por una u otra de esas religiones. Hundido el centro, que también se presentó como una religión, pero bueno. Para ese análisis, pues tenemos una nómina de lujo. Bienvenidos, muchísimas gracias, y nuevamente, pues claro que es insoslayable el tema político, pero lo que buscamos es tratar de entender cuál es el contexto económico que está detrás de las opciones a las que nos vamos a enfrentar o que vamos a elegir en un poco más de una semana. Bienvenidos nuevamente, es un placer para nosotros tenerlos acá. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la compañía, gracias por la invitación. Un saludo a Jonathan, a Natalia y a Bruce. Yo voy a salirme un poquito del formato y voy a aprovechar la alusión que se hizo al miedo. Y voy a preguntarles de entrada, ¿qué miedos tienen, Bruce, para la coyuntura que se acerca en Colombia? Si uno quisiera mapearlos, preocupaciones. Miedos en general, preocupaciones en general, individuales y personales. No, mentira. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a Alejandro que nos invitó, a los Mauricios que nos invitaron, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Yo en realidad les debo decir que mis dos principales temores desde el punto de vista realmente, digamos, nacional, son de una parte la pérdida de institucionalidad y como todo este ataque que ha habido tan sistemático a la Constitución, a la democracia, a la separación de poderes, a la violación, digamos, de los límites, el miedo al abuso de poder, el miedo a las arbitrariedades. Sin duda, digamos, durante estos 4 años, a mí se me exacerbó significativamente esa posibilidad. Y se me exacerbó porque comenzamos a ver, en el caso específico, digamos, de Gustavo Petro, comenzamos a ver a un presidente, digamos, siendo el que verdaderamente se brincaba los límites.
el que realmente demostraba que el presidente no tenía límites y que el presidente podía hacer lo que fuera. Y creo que es un antecedente muy malo, no solamente por lo que él hizo, sino es un antecedente muy malo frente a los próximos presidentes. Yo me pregunto, un presidente, no importa quién sea, pero cualquier presidente de aquí en adelante, qué tan maniatado se va a sentir y qué tan obligado se va a sentir a cumplir las normas. Y eso creo que es muy grave en una democracia, eso es muy grave en un país. Muchas de las cosas que ha hecho Gustavo Petro son malas porque son malas, pero también son malas porque son el antecedente para muchas otras cosas. Digamos, lo que hizo con el salario mínimo, el tema con el Banco de la República, el ataque a las Cortes, eso no está bien que suceda y no está bien que suceda en ningún caso. Es más, me atrevo a decir que va a ser muy difícil que de aquí en adelante un presidente, cualquiera que sea, el día que se sienta más o menos incómodo, de verdad se demuestre una actitud distinta. Ese es el primero de los miedos. El otro miedo, que es el miedo fundamental, creo que de los colombianos, es el miedo a la violencia. Porque claro, nosotros tenemos una historia de violencia demasiado dura, demasiado reciente, demasiado comprobada, en el sentido de que hemos demostrado que somos una sociedad que puede, digamos, caer en ejemplos de violencia tremendos. Entonces, ya vimos, y lo hablábamos con Alejandro un poco ahorita, pero ya vimos cómo, digamos, el vandalismo de alguna forma se permite. Yo, por ejemplo, no entiendo todavía el tema de las capuchas, y entonces todavía la gente puede hacer vandalismo con las capuchas puestas, entonces son inidentificables, y luego siento miedo a que la gente reaccione, porque hasta ahora ha habido una parte importante de la población que se ha quedado quieta y no ha actuado con violencia ante esos hechos, y yo digo, ¿y eso hasta cuándo va a durar? Y a eso le tengo definitivamente temor. Entonces yo, si esos son suficientemente graves, esos son dos. Bruce señala entonces, yo lo diría de esta manera, como un desgaste de las instituciones de la democracia liberal y una especie de aparición o surgimiento de una norma social para quienes detentan el poder, que los puede llevar quien fuere a seguir ese desgaste, a no respetar las restricciones y los límites institucionales. Y el segundo, el miedo a la violencia, incluso a una tercera oleada de violencia, porque cada generación previa ha sufrido una. Natalia, los tuyos. Aquí compartimos el otro micrófono. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta maravillosa invitación. Un saludo muy especial a mis colegas que además estamos en una dinámica diaria justamente tratando de entender y de leer las coyunturas de país y de ver cómo navegamos en estas coyunturas que además nos cambian de un día para otro. El escenario de ayer no es el escenario de hoy. Y no sé si todos ya se dieron cuenta, además de la noticia de la posibilidad de que vayan a suspender al presidente Petro en la comisión de acusaciones. Entonces, estamos como navegando a una velocidad donde el panorama nos cambia todos los días, ¿sí? Y eso, tanto a Bruce como a Jonathan y a mí, nos toca casi que ponernos 3 camisetas diferentes al día para entender cómo orientamos además… ¿Cuáles son esas 3 camisetas? A los que representamos. No, yo creo que tenemos unas camisetas, primero como presidentes de los gremios que representamos. Perfecto. ¿sí? Segundo, como voceros ante la opinión pública en el país. Los 3 damos señales importantes de lo que está sintiendo el sector productivo del país, de lo que estamos sintiendo como sociedad, y yo creo que ahí puedo aterrizar un poco al tema de los miedos, ¿sí? A la pregunta que tú haces de los miedos, y yo lo dividiría lo divido como en 3 puntos. Primero, el miedo del sector empresarial, y ese lo vivimos yo creo que casi que a diario, y es que hemos perdido la confianza, que es un bien muy preciado, un bien además, un intangible que es subvalorado y que en muchas ocasiones se refleja en temas de confianza en política pública, confianza en las instituciones para poder hacer apuestas como país a largo plazo. Y eso en estos últimos años ha venido decayendo de una manera estrepitosa,
Y yo creo que esa es de las primeras cosas que nos preocupan a nosotros como empresarios. Pero como sociedad, yo quiero traer una reflexión acá importante, y es que hoy estamos en el país que tenemos por todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Porque la sociedad de alguna manera está reaccionando de una forma en la que tenemos los líderes que tenemos y tenemos que escoger hoy entre lo que tenemos que escoger para la presidencia de la República de este país, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es, como sociedad, ¿qué nos está pasando? ¿Sí? Y de qué no nos estamos dando cuenta, porque finalmente estamos otra vez completamente polarizados. Yo no voy a entrar a decir si uno es bueno y otro es malo, ¿sí? Pero lo cierto es que votaron 22 millones de colombianos, la mitad está en un lado y la otra mitad está en otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué mitad no está entendiendo qué le está pasando a la otra mitad? Y yo creo que esa es una alarma que nos tenemos que poner como sociedad, porque el país es de todos y finalmente todos tenemos que buscar empujar para el mismo lado y el bienestar para todos, ¿sí? Entonces yo le tengo mucho miedo a eso, porque creo que no hemos terminado de entender lo que está pasando, lo que nos está pasando como país. No es ganar o perder unas elecciones, es que finalmente el que gane o el que pierda, hay una mitad de país completamente inconforme, ¿sí? Con lo que está pasando, y creo que en eso tenemos que, como sociedad, entender más qué nos está pasando. Y ya particularmente, que yo creo que esta es la pregunta que muchos me hacen cuando me ven, y es la camiseta particular que tengo puesta del sector de energía, y es, yo quiero que levante la mano los que creen que va a haber un apagón. Bueno, eso quiere decir que estoy haciendo bien la tarea. No, la gran parte de la preocupación que tengo de verdad como país, y es que un apagón puede ser mucho más grave que una pandemia, ¿sí? Es que nosotros tenemos cálculos hechos en que podemos perder 1.7 puntos del PIB con un apagón, ¿sí? Y eso es literal 1,7 puntos porcentuales menos de crecimiento, en del el 27 o en el 26. En un país que está creciendo al 2.6 o al 2.5 es perder 1.7 puntos, ¿sí? Entonces, y es una fotografía que nosotros hemos venido advirtiendo desde hace ya más de 4 años, y ya hoy llegamos a márgenes negativos con un anuncio de un super niño, en el que además no vemos a un gobierno reaccionando frente a la coyuntura, y ya nos queda muy poco tiempo. Ya más plantas no vamos a entrar al sistema, y nos queda muy poco por hacer de aquí a diciembre, que no sabemos ni qué tan largo ni qué tan fuerte vaya a ser el fenómeno del Niño, pero sí como sociedad nos vamos a tener que también que reunir frente a ese reto, a ver si logramos pasar este fenómeno del Niño particularmente sin cortes de energía. Miedos institucionales, decía Bruce, miedos a que la violencia política o las palabras políticas o la polarización de la política contamine la sociedad, miedos puntuales a un apagón, miedos o preocupaciones que tienen que ver con la falta de confianza en las decisiones públicas, y miedo también, yo diría, como del aspecto, Natalia, sociológico de esto, la incapacidad que tenemos de ponernos, quienes estamos de un lado o del otro de una Colombia polarizada, en el lugar del otro y entender qué es lo que están pensando. Jonathan. Muchas gracias a Pérez Yorca Gómez Pinzón por esta invitación. Un gusto estar con mis colegas, amigos, con Alejandro, a quien tanto quiero y admiro. Yo le tengo miedo, le tengo pánico a la resignación, le tengo mucho miedo a la incapacidad que tengamos como sociedad para deshacer los nudos. Le tengo miedo a que eventualmente no podamos deshacer malas ideas que se van instalando y que cada vez es políticamente más costoso echarlas para atrás. Voy a poner algunos ejemplos a qué me refiero. Y esto es un miedo que recoge algunos de los elementos que han señalado mis colegas.
En una sociedad donde se están mandando los incentivos incorrectos, donde se pagan subsidios no con un elemento de focalización, hay subsidios por no matar, hay subsidios, un desincentivo a la participación del mercado laboral, hay subsidio de todo tipo, en una sociedad donde no se puede quitar un beneficio sectorial porque se corre el riesgo de tener un paro, en una sociedad donde es casi imposible que el salario de los trabajadores refleje la productividad y que se abracen adelante una agenda populista. Eso no va a acabar, Bruce, de que los incrementos del salario mínimo sean cada vez más grandes. Una sociedad que se acostumbró a mandar malas señales, me da muchísimo miedo que se resignen algunas causas. Un ejemplo de ellas, la laboral. Este es un país que parece resignado a la informalidad. Casi todas las medidas que se están tomando en procura del votos en el corto plazo revierten sobre la informalidad. Las agendas pro formalidad suelen ser impopulares y por eso esa parece una causa perdida. Yo le tengo mucho miedo a los incentivos que estamos enviando como sociedad y que no los podamos eventualmente deshacer y recomponer el rumbo. Pero le tengo también especial miedo, Alejandro, a la desesperanza de la juventud. Muchos de los que están aquí, que los conozco, ahí estoy viendo varios amigos, comparten el gusto por la docencia. Yo dicto clase desde hace muchísimos años, desde hace casi 20 años, en la Universidad Nacional, todos los semestres dicto clase. Y para mí es un termómetro. No solamente aprovecho para hablar de macroeconomía internacional, aprovecho el tiempo, Alejandro, tú me has acompañado a mi clase a hablar con mis estudiantes, para ver ellos qué piensan, cómo están viendo el país. Yo le tengo muchísimo miedo a la desesperanza de la juventud, porque esa desesperanza de la juventud va a representar que en el futuro próximo tengamos una huida, un éxodo de talento colombiano como no lo hemos visto antes. Las cifras recientes son aterradoras. ¿Cuántos jóvenes se han ido de este país buscando oportunidades en el exterior y no tienen, pero ni cercano en sus planes volver? Ese número tiende a aumentar, y no solamente se trata de que se vaya nuestra mano de obra más calificada, se trata que cada vez tenemos un país que tiene menos para ofrecerle a las nuevas generaciones. Casi que lo que tenemos para ofrecerle nosotros a pelados de 17 o de 18 años son impuestos confiscatorios para pagarle la pensión a la generación de atrás. Y más allá de eso, y de unos incentivos, insisto, perversos y distorsiones al no estudio, al no trabajo, a que en lugar de endeudarse para sacar adelante una carrera, como hemos hecho muchos, se consideren víctimas del ICETEX y por lo tanto vayan en contra de los créditos educativos. Entonces me preocupa muchísimo que quienes van a tomar las riendas de esta sociedad más temprano que tarde, primero no estén, y segundo, yo ¿saben qué estadística saco? ¿Cuántos de los estudiantes de una universidad pública, les pregunto, quisieran hacer parte de la administración pública? Hace 20 años era el 100%, hace 10 años eran 3/4 partes, hoy son 2 en un curso de 40. 2 en un curso de 40 en la universidad pública. La gente, ¿quién de ustedes quiere trabajar en el Estado? Abrazar la majestuosidad de lo público. Y yo soy un vendedor, ¿no?, de esas causas, creo profunda. A mí me gusta, soy un político retirado, pero me gusta mucho. Y pregunto, ¿y solo 2 de 40 quisieran trabajar en el Estado? Eso me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque siento que es un fallo nuestro como generación. Jonathan menciona esa desesperanza que parece estar instalada en la mente de muchos jóvenes. No es solamente un tema colombiano. La pandemia fue como un punto de inflexión leve que llevó a esa desconfianza en el futuro de muchos jóvenes. Y también un punto que yo voy a tocar en la presentación, y es el punto cómo de lo público, de los equilibrios políticos, parecen salir malas decisiones. Si no hago una especie de pausa aquí, vamos a empezar en este inventario o colección de aspectos negativos, que tampoco es la idea. Entonces yo quiero, Bruce, que hagamos una mirada retrospectiva del siglo XXI en Colombia. Cuando estábamos en pandemia, yo era rector de la Universidad de los Andes y me tocó dictar un curso general que se llamaba CBU Colombia. El curso lo habían preparado una serie de profesores de varias facultades
y en general presentaba la historia de Colombia de 200 años o lo que fuere de una forma un poco negativa. Yo he tenido como el gusto de combatir lo que he llamado, copiando a el economista y filósofo Albert Hirschman, la fracasomanía. Quiero, Bruce, que tratemos de resaltar aspectos que tú veas positivos de lo que ha ocurrido en el siglo XXI en Colombia, el que empezamos de una forma trágica y Colombia de alguna manera se ha recuperado, ha tenido un crecimiento por encima del promedio de América Latina y hay muchas historias positivas que contar sobre nuestro país, en todo caso, en este cuarto de siglo ya recorrido en el siglo XXI. ¿Qué quisieras enfatizar? Sí, gracias. Yo quizá partiría por decir que en realidad yo creo que el punto de inflexión fue el año 1990, el año 1989, cuando realmente se comienzan a presentar los cambios importantes en un país como el nuestro, en una región como la nuestra. Yo no tengo la menor duda de que Colombia ha tenido muchísimos logros. De hecho, yo hice un recuento que puse en alguno de los libros, que era un recuento de todas las cosas que habíamos hecho bien. Los temas del sector energético, los temas del sector salud, los temas que habíamos hecho en lo fiscal, la reforma constitucional, que además, perdón, la reforma de la Constitución, la redacción de una nueva Constitución que había además generado temas como la tutela, el Banco de la República. Comenzamos a hacer cosas en infraestructura con Alejandro, hicimos un montón de cosas en infraestructura a final de los años 90 y al inicio del siglo, y Colombia venía andando. Quizá lo que yo quisiera de pronto decir es que lo que para mí sí es claro es que todo, a pesar de los inmensos avances que hemos, digamos, experimentado en estos 36 años o en estos 35 años desde el año 1990 y la Constitución del 91, yo soy de los que trata de inocular la idea de que tenemos que pensar un poquito distinto y que tenemos que tener una visión un poquito diferente. Casi que utilizando la palabra que utilizó Jonathan ahorita cuando habló de la resignación. De hecho, este libro del cual les estoy hablando yo lo titulé El continente de los países resignados, porque de alguna forma me parece que nosotros somos países resignados y que nos hemos resignado a seguir, digamos, siendo por ejemplo, extremadamente pobres, a seguir teniendo infraestructura mediocre, a seguir no teniendo investigación científica, a seguir no siendo líder en ninguna de las industrias a nivel mundial, a seguir siendo como seguidores de los grandes ejes mundiales. Entonces seguimos a China o seguimos a Estados Unidos o seguimos a Europa, pero no tomamos el liderazgo en prácticamente nada. Entonces yo casi que lo que diría es que eso está muy, muy bien, pero no es lo que nos va a verdaderamente sacar adelante en las metas grandes que nosotros tenemos. Y entonces lo que yo propongo más bien es que nosotros hagamos una reflexión colectiva seria de decir para dónde vamos. Y salgamos de esa resignación y convirtámoslo en un proyecto realmente estratégico de país, un proyecto de vida. Saquémoslo adelante y le corresponde a esta generación hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, pues la siguiente generación nos va a encontrar más rezagados aún. Yo pregunto, y levanto ahí como dice Natalia, díganme ustedes quién cree que tiene en su mente o quién cree que ha identificado cuál es el plan estratégico de Colombia para los próximos 15 años. No tenemos un plan estratégico para Colombia, no tenemos un plan estratégico para el país, no tenemos un plan estratégico para nuestra sociedad. Y yo digo, pues tenemos que armarnos un plan estratégico de alguna forma, con unos objetivos movibles, ajustables, corregibles, pero tenemos que tener un camino, pero no podemos simplemente tratar de sobrevivir. Hemos sido buenos tratando de mejorar las condiciones por ejemplo, en términos de inequidad, de sostenibilidad, de reducción de pobreza, en medio de una falta de plan increíblemente notoria. Entonces, yo lo que digo en esto realmente es, hay muchas cosas que hemos logrado, Alejo, sí, muchísimas, pero no son las que nos van a sacar realmente a nosotros de la pobreza estructural y no son las que nos van a producir desarrollo. Los países que lo han logrado en los últimos 30 años pintaron un plan, pintaron una hoja de ruta, empezaron a hacerla, luego la corrigieron seguramente, algunos se arrepintieron, echaron para atrás y volvieron a corregir. Nosotros no tenemos esa lógica en nuestra sociedad y la necesitamos. Yo sí creo que nosotros necesitamos hacerla y tenemos la oportunidad de hacerlo y tenemos la oportunidad de definirlo. En este momento en que estamos además en esta discusión tan dura entre el eje de Estados Unidos y el eje de China, nos están poniendo la pregunta sobre la mesa. ¿Usted a qué le va a jugar?
usted va a seguir jugando, como decía yo en alguna entrevista hace poco, yo decía, es que nosotros le vendimos durante el siglo XIX nuestras materias primas a Europa y el siglo XVIII. Durante el siglo XX se las vendimos a Estados Unidos y ahora en América Latina se las vamos a vender a China. ¿Y dónde está el valor agregado? ¿Y cuándo vamos a vender el valor agregado? ¿Y cuándo vamos a investigar? Y entonces yo digo, y lo peor es que tenemos ejemplos a nuestra mano de sectores en los cuales sí podemos ser líderes. Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos en el sector, y lo menciono que es un poco disruptivo, pero lo es, en el sector del arte urbano y de la música urbana. Somos líderes a nivel mundial en eso. Y no es menor, o sea, no es una cosa de que qué bueno Shakira o qué bueno Carlos Vives. No, tenemos una camada gigantesca de artistas, productores, géneros musicales, llegamos a todas partes del mundo. Quien haya viajado y se haya montado alguna vez en un bote en Turquía, allá le va a llegar el reggaetón colombiano. Y habrá oído a Maluma, y habrá oído a Carlos Vives, y habrá oído, eso va a pasar. En América Latina también tenemos en deporte, particularmente en una industria gigante que es la del fútbol, tenemos una potencia, de real potencia. Entonces son dos sectores disruptivos y ¿será que podemos tener más sectores para hacerlo? Y mi teoría es que sí, y que tenemos la oportunidad de hacerlo y que tenemos que pensarlo y tenemos que tomar la decisión para lograrlo. Y me adelanté un poco a lo que me preguntaste, pero quería ponerlo en perspectiva porque yo creo que hay una oportunidad realmente grande en este momento. Yo veo, Bruce, en tu respuesta una tensión que es la tensión de todos. Diciendo hay unos logros, mencionas los logros basados en alianzas públicos-privadas que vienen después de la Constitución, en energía, en infraestructura, en vivienda. Pero no lo dices de esa manera, pero es como decir, esos logros están ahí, hay que fortalecerlos, pero eso no es la gran historia de Colombia hacia el futuro, tiene que estar en otro lado. En este debate político ha existido una especie de desencuentro, ¿no? Porque la defensa de esos logros se ve como una defensa del statu quo. Y tú tratas de decir, no es una defensa del statu quo, es reconocer esos logros, pero entender al mismo tiempo que el futuro de Colombia tiene que trascenderlos de alguna forma. Me llama también la atención y es paradójico que Brooks le haga la pregunta a todos sobre la planeación y nadie levante la mano. Y digo que es paradójico porque Colombia es el único país de América Latina que sigue teniendo planes de desarrollo, que es una herencia de la Guerra Fría, de la Alianza para el Progreso. Y a pesar de que tenemos planes de desarrollo, que la discusión política se centra en esos planes de desarrollo de alguna manera, que están en la Constitución, que hay una ley orgánica de planeación, se han convertido en asuntos de trámite, no en forma de pensar el país hacia el futuro. Natalia, los aspectos positivos y esta tensión que existe entre defender lo que se ha logrado, pero también buscar un futuro mejor. No, yo quiero arrancar un poco sobre lo que tú estás hilando en este momento, que yo creo que es muy importante. Claro, Colombia tiene Plan Nacional de Desarrollo, pero se nos volvió un Plan Nacional de Desarrollo que se volvió el menú del gobierno que llegó. Y muchas veces… me gusta esa palabra menú porque es tal cual, ¿no? Es sí, una colección muchas veces no hilada. Y no se hace un esfuerzo importante como país de decir, venga, ¿qué es lo que venía bien del gobierno pasado? Y eso va un poco a la reflexión por la que arrancó Bruce, y es que perdimos visión de país de largo plazo, ¿sí? Y yo no digo que no deba haber una alternancia en la dirigencia política, claro que sí, eso es saludable, ¿sí? Pero en algún momento en esa alternancia, no sé por qué se volvió en una cosa de destruir lo que viene del gobierno anterior, ¿sí? O que no podamos sentarnos a hablar entre diferentes. Y me pasa una cosa que yo la voy a caricaturizar un poco con todo el respeto además, porque yo creo que pasa desde nuestras casas. ¿En qué momento no podemos hablar de política en la mesa del comedor? Porque el resultado es que nos vamos a matar como familias, ¿sí? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Sí? Y eso es lo que nos está pasando como país un poco. Yo quiero resaltar, y ya lo dijo Bruce, este es lejos, muy lejos podamos decir que es un país fracasado, ¿no? Nosotros hemos sido exitosos en muchas cosas. En los últimos 30 años, en temas de vivienda, en temas de energía, en temas de salud, la cobertura en salud que seguramente tenía muchas mejoras,
pero tenemos una de las mejores coberturas de salud en el mundo, salvo lo que ha pasado en estos últimos 4 años, desafortunadamente. De las mayores coberturas como país en el tema de energía en todas las regiones del país. Entramos a la OECD, empezamos a cumplir estándares internacionales como países que quieren jugar en las grandes ligas. Yo creo que además tenemos una cosa muy particular como país, y es que somos un país de regiones. Y lo que nos ha permitido, por ejemplo, hoy estar económicamente bien y tener, digamos, de alguna forma resultados positivos en el sector empresarial, es que este es un país que no solo funciona en Bogotá, ¿sí? Es un país que tiene regiones desarrolladas, regiones motor productivo, y con líderes políticos y con líderes que han sacado adelante al país. Y eso no es común, y eso no es común ni en nuestra región ni en el mundo entero, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una de las mayores fortalezas que tenemos y que tenemos que aprovechar. Pero yo, para concluir esta reflexión, sí pondría sobre la mesa, Alejandro, y es: ¿por qué dejamos de pensar el país a largo plazo? Porque yo creo que los resultados que tenemos hoy fue de una clase dirigente que seguramente muchas veces no estaban en el mismo partido, pero había unos consensos por lo mínimo. Y por lo mínimo es, y pongo un ejemplo, no nos podemos volver a pagar en los próximos años, tenemos que modificar la ley. Se modificó la ley 142 y 143 en el apagón de los 90, y todos llegamos a un acuerdo común con que teníamos que construir a largo plazo un sistema eléctrico que nos permitiera defendernos o cuidarnos de una posición en la que estamos, y es que como estamos ubicados geográficamente, somos propensos a tener muchos problemas con el tema de cambio climático y con el fenómeno del Niño que viene cada 4 o 5 años. ¿En qué momento dejamos de pensar un país o de tener una visión colectiva de país frente a muchos temas? Porque nos enfrascamos en una pelea en la que ya no podemos conversar con la contraparte o con quien piensa diferente. Y yo creo que tenemos que volver a rescatar esa capacidad de poder hablar entre diferentes para poder pensar un país a más de 4 años y que haya unos acuerdos mínimos de 10, 15, 20 años que nos permitan avanzar y crecer como país como lo hemos hecho hasta ahora. Voy a decir algo de nuevo sobre el plan de desarrollo que me ha tocado trabajar en varios. Se convirtió en Colombia en una especie de parcheo legislativo, sin visión de modificar leyes aquí y allá. Yo voy a hablar de eso ahora en la presentación, cuando tú preguntas, no retóricamente, Natalia, ¿en qué momento perdimos la capacidad de conversar y encontrarnos en algunos temas? Si yo quisiera poner una fecha, es por allá en el año 2016. Este país fue ampliando sus diferencias y sobre todo hubo una grieta que no se ha cerrado en el establecimiento político y económico colombiano. Hablaremos de eso más adelante. Jonathan. Alejandro, yo quiero ser fiel, eso te iba a decir, quiero ser fiel a la pregunta para hablar de los temas positivos de los últimos 20 años. Por supuesto que necesitamos una planeación a largo plazo. Yo suscribo los comentarios de mis colegas, pero quiero ser fiel a la pregunta. Y quiero ser fiel a la pregunta porque yo estoy convencido que revisitar los logros de los últimos años, volver sobre ellos, no solamente nos da perspectiva, sino que nos permite soñar en grande hacia futuro, porque lo que hemos logrado no es pequeño. Uno podría ir a cualquiera de esos indicadores del libro de Bruce, ya que estamos haciendo pauta, hay uno muy bueno que se llama From Equity to Growth, mi último libro, también tiene una reflexión de la curva de Kuznets, tiene una reflexión sobre lo que hemos hecho como sociedad en América Latina, y hay unas cosas que son francamente impresionantes y tenemos que señalarlas, son importantísimas. A mí me conmueven profundamente. ¿Cómo no me van a conmover?
si yo nací hace 4 décadas en La Guajira, era un país, el nuestro, pobre, ni siquiera éramos de ingreso medio bajo, éramos un país de ingreso bajo. La Guajira tenía el PIB per cápita de África subsahariana. Ha mejorado, sigue siendo bajito, pero tenemos el PIB per cápita de África subsahariana, hace 4 décadas. Yo nací en Riohacha, una familia de clase media-baja. Conocimos de primera mano, cuando la gente me habla a mí de la inclusión financiera y del gota a gota, mi mamá sacaba créditos de gota a gota para pagarme el colegio. Y logré, sin venir de una familia política, gracias a la educación pública de este país, gracias a la educación pública de este país, logré, sin tener familia política, ser ministro a los 33 años. ¿Cómo no voy a creer que pasan cosas sorprendentes en Colombia? Desde luego que en este país pasan cosas sorprendentes. Voy a hacer referencia a una porque tengo la camiseta utilizando la expresión de Natalia de los bancos, de algo que no es menor. Terminó el siglo pasado y el 56% de los colombianos tenían un producto financiero. 56, 1 de cada 2, mal contados, 1 de cada 2. Hoy es el 97%. En Estados Unidos es el 98%, en la OCDE es el 97.5%, en Colombia es el 97%. Hoy el 97% de los colombianos tienen un producto financiero. La inclusión financiera, por el lado del pasivo de los bancos, la inclusión financiera transaccional en Colombia es más alta que, tenemos más analfabetas, Alejandro, que personas excluidas financieramente. Eso habla muy mal del sistema educativo, pero es más la gente que tiene acceso a una billetera digital que la gente que sabe leer y escribir. Habla mal, todavía tenemos un rezago en alfabetismo, pero lo que se ha logrado en términos financieros es impresionante. Falta que la gente tenga más crédito. La mitad de los colombianos tienen crédito formal, los otros no. Tenemos que combatir el gota a gota. Falta un montón y hay que hacer un plan estratégico y demás para eso. Pero los saltos son impresionantes. Vivienda, todos mencionaron vivienda, a mí me gusta mucho el sector de vivienda. En Colombia se producían en 1900, pues que estamos en una crisis además que tenía que ver con la vivienda, estuvimos en una crisis financiera internacional, pero que además contagió el sector edificador, pero quitando los datos del 99 y de la crisis hipotecaria, en Colombia se producían 70.000 casas. Colombia producía 70.000 casas al año, 70.000 casas al año. Colombia llegó a producir, no hace mucho, 250.000 casas, 250.000 viviendas. Yo quiero que miren el crecimiento, pongan a crecer una industria, un sector no transable, pónganlo a crecer 3 veces en 20 años, parece casi imposible. Colombia pasó de producir 70.000 casas a 250.000. Han despedazado la política de vivienda en los últimos años. Y el número se ha normalizado en 180, que sigue siendo igualmente muy grande respecto a lo que teníamos 20 años atrás. 20 años atrás, en agua potable, el 80% de los colombianos tenían agua potable. Hoy no es que sea el 100, hoy es el 94, pero crecer 14 puntos en 20 años es impresionante. Cada punto adicional es carísimo. Pasar, por ejemplo, del 90 al 95 cuesta lo mismo que pasar del 50 al 80. Cada vez es más caro acceder a la última milla, cada vez es más caro, es muchísimo más caro acceder a la última milla y más de la mitad de la población que no tenía acceso a agua potable hoy la tiene. Entonces, volviendo a tu expresión de la fracasomanía, yo creo que revisitar nuestros logros como sociedad es uno de los antídotos a la fracasomanía. Colombia es un ejemplo hermoso, bellísimo, y no soy negacionista y no soy ingenuo, pero Colombia es un ejemplo hermoso de lo que ocurre en materia de movilidad social. Faltan un montón de cosas, por supuesto que sí, pero lo vibrante de una economía emergente y la capacidad que tiene la gente pobre, que ha tenido la gente pobre, de dar saltos en un periodo relativamente corto, son fascinantes. Nos falta un montón de cosas, no estoy siendo negacionista, insisto, pero si uno quiere recargarse de optimismo hacia el futuro, tiene que mirar al pasado nuestros logros recientes como sociedad, que no son pocos. En el año 2004 yo empecé a escribir una columna de prensa en El Espectador y me gustaba hacer lo que está haciendo ahora Jonathan, resaltar aspectos positivos. Noté en ese momento que eso tenía
un efecto extraño, a la gente le daba rabia. De alguna manera, muchas veces, sobre todo en el ámbito político, se entiende esta defensa de los logros como una especie de resignación también con el statu quo. Me gustaba decir, por ejemplo, Bruce, que en el año 1990, cuando yo llegué como un ingeniero desubicado, que lo sigo siendo más o menos, de Medellín a estudiar economía en la Universidad de los Andes, había una cola de 6, 7 cuadras, de mujeres todas, con unos galones de plástico para comprar cocinol. Cuando yo empecé a ser ministro de Salud, fui testigo de una anécdota. Un nefrólogo que había trabajado muchos años en el Hospital San Vicente de Paúl, me dijo que en los años 80 él tenía una especie de pacto ético con los médicos especialistas para no mencionarle la posibilidad de un tratamiento de diálisis a los enfermos renales crónicos que no tenían plata para pagarlo, porque sabían que iba a vender su casa para 2 meses de tratamiento, se iba a morir y iba a dejar a su familia arruinada. Hoy Colombia tiene en el régimen subsidiado más de 20.000 pacientes que reciben sus diálisis cada semana, es un tratamiento de alto costo, 0 gasto de bolsillo, con las mejores condiciones de calidad. Algo de eso se está perdiendo de toda América Latina. Bruce, quiero que hagamos algo un poco más específico y es lo que tú esperarías del gobierno con la camiseta del sector privado, lo que esperarías de un próximo gobierno. Si quieres hacer una lista no exhaustiva. Sí, yo creo que esa es una de las mejores preguntas, es de las preguntas que nos tenemos que hacer hoy en día, porque es verdad que debemos pensar mucho y debemos echarle una repasada al tema filosófico, pero también tenemos que pensar en cosas concretas. Sí, yo tengo la certeza de que nosotros vamos a tener que, para poder darle solución, voy a arrancar al revés, para poder darle solución a los problemas tan graves que tenemos hoy en día, vamos a tener que tener sin duda alguna que aunar una gran cantidad de voluntades que no van a ser solamente las de los ministros, la del presidente, que ojalá cuando quien llegue a gobernar sea una persona abierta, converse y busque efectivamente no imponer su idea, que muchas veces puede ser buena o mala, pero es la idea solamente de él, sino que tratemos de verdaderamente generar no la idea de un consenso, pero sí por lo menos de un trabajo colectivo que nos permita decir la solución la tenemos que proveer todos. Y tiene que ser la única forma de hacerlo, porque yo sí siento que estamos un poco como en una posguerra donde hubo tantas cosas tan críticas simultáneamente que se presentaron, y pues la puedo enumerar: el tema nuevamente de salud, el tema fiscal, el tema energético, el tema de seguridad, el tema de relaciones internacionales, el tema de infraestructura. Y podemos seguir y seguir, el tema de la educación, el tema del ICETEX, podemos seguir y seguir. Son tantos los problemas que tenemos que solucionar que esto solamente lo soluciona esta sociedad en forma colectiva. Yo lo primero que esperaría, y yo creo que sería lo inteligente, no sé si tengo la ilusión de que suceda, pero sí creo que es lo que yo creo que debería suceder, es que hubiera como un llamado a ponernos, a juntarnos y a convocarnos para que solucionáramos todos estos problemas simultáneamente. Vamos a tener que solucionarlos. Claro, el tema fiscal, el tema de la plata, es un tema que termina afectando absolutamente a todo, porque sin el tema de la plata no vamos a poder solucionar casi nada. Muchos de los problemas que menciona Alejandro alrededor del tema de la salud pasan obligatoriamente por el tema de la plata. Cuando Alejandro era ministro de Salud y nos sentábamos a conversar, por ejemplo, alrededor del Foro de la Salud o de los escenarios que teníamos para hacerlo, la verdad es que casi siempre terminábamos hablando de plata. Terminábamos hablando de que si iba a haber una ley de punto final, que si no, que las deudas, que la UPC o el PBS, es decir, esa era la discusión, digamos, alrededor del tema de salud. Y claro, es que el tema de salud es en una muy buena parte una conversación fiscal. Pasa lo mismo, digamos, alrededor de, y lo mencionó Alejandro ahorita, alrededor de algunas de las soluciones, por ejemplo, de infraestructura, energía y demás, que tienen que ver con lo fiscal, pero que tienen que ver con otra cosa importante, que es con la convocatoria al sector privado a ser parte de las soluciones y permitir modelos que permitan que el sector privado sea parte de las soluciones. No solamente en la ejecución, sino muy probablemente en la financiación.
y el caso de la infraestructura es uno de ellos. Pasa también en el sector salud, pasa en el sector energético. El trabajo conjuntamente, sector público y sector privado, es una solución que tenemos que pasar por ella. Yo creo que es la única inteligente que tenemos en nuestras manos en este momento. Entonces, ¿cómo hace uno para tener un Estado que sea lo suficientemente, pues digo yo, inteligente, pero también suficientemente abierto y suficientemente dispuesto a que parte de la solución sea construida con el sector empresarial y el sector privado? Es otra de las conversaciones que tenemos que dar y tenemos que darla muy, pero muy, muy pronto. El tema de seguridad sí me parece muy complejo, porque creo que Colombia ahí retrocedió muchísimo y retrocedimos muchísimo afectando a las fuerzas militares, afectando a las fuerzas de policía, con pérdida de control en el territorio, con una paz total que en realidad lo que hizo fue fortalecer grupos criminales. Y yo les digo que sinceramente allí tenemos un problema gigantesco en donde también vamos a tener que trabajar todos juntos y vamos a tener que dar una solución que sea una solución colectiva. Entonces, yo casi que lo que más añoraría, Alejandro, para responder es sentarnos a tratar de solucionar los problemas entre todos. Me produciría un poco de preocupación un ministro de Hacienda que se pone a solucionar sus problemas, que se va a solucionar sus problemas solo y no conversa con el resto de la sociedad. Lo mismo un ministro de Salud que haga lo mismo, o un ministro de Defensa que lo haga así, o un ministro de Minas y Energía. Lo que yo vería razonable es una gran conversación para trabajar. Colombia lo ha hecho en el pasado y lo hemos logrado y hemos salido de cosas gravísimas en forma colectiva y yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo voy a tener que despedir, Alejo, y quizá mi última respuesta, porque tengo al registrador en mi oficina en la ANDI, en Junta de la ANDI, ahorita, y claro que no le puedo llegar a él, menos a él, tarde en este momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Bruce. Felicito al registrador de parte de todos, creo que han hecho un gran trabajo. Bruce señala dos asuntos, el tema fiscal y el tema de seguridad, que están en la mente de todos, pero sobre todo hace énfasis en el sentido común casi para solucionar algunos de los problemas más urgentes y la búsqueda de consensos o la apertura a la conversación o la apertura a encontrar o buscar al menos soluciones conjuntas. Natalia, yo te voy a repetir la misma pregunta, pero quisiera que ahondemos un poquito en el tema del superniño y el apagón. ¿Qué puede hacerse? Ahora que hablábamos de no resignarnos, ¿no? ¿Hay cosas que se puedan hacer desde ahora, desde ya? Primero déjame contestar que espero de un nuevo gobierno, cortico. Contesta esa la general y después quiero una puntual. Breve reflexión sobre lo particular. Ok, bueno, yo la verdad es que los dirigentes gremiales, yo creo que además desarrollamos una capacidad de no perder la capacidad de empujar y que no nos roben además el espíritu de seguir construyendo, ¿sí? Y eso hace que de verdad queremos un gobierno que convoque, un gobierno que no divida, un gobierno además que se base en evidencia, no en ideología, porque es que muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy ha sido frente a una retórica y a un relato que le ganó al dato, ¿sí? Ustedes han oído ese cuento en la calle que es que el dato mata relato. No, aquí el relato… Es al revés, ¿no? Aquí el relato le está ganando al dato, ¿sí? Y las mentiras, de ser repetidas tantas veces, se están volviendo verdad. Entonces, yo creo que esperamos un gobierno que construya unos consensos mínimos frente a sectores muy importantes, ya Bruce lo dijo, el tema de seguridad y control territorial es fundamental para que un país pueda funcionar, el tema de la recuperación de la inversión, la estabilidad fiscal, volver a tener una sostenibilidad energética, el cierre de brechas regionales. Hay un montón de retos que sectorialmente todos queremos poder armar un plan con el nuevo gobierno, pero ya aterrizando a lo que tú nos dices puntualmente en el tema del sector eléctrico, yo sí estoy muy preocupada porque ¿en qué estamos hoy? Y les hago un resumen muy rápido. Colombia, después del apagón de los 90, se sentó a pensar el sector eléctrico
colombiano y dijo, bueno, ¿qué hacemos para que esto no nos vuelva a pasar? ¿Y en qué fallamos? Y realmente Colombia tiene un Ferrari en sistema de diseño de mercado eléctrico. Decir que el sistema eléctrico colombiano es un fracaso es realmente una gran mentira y se han encargado de decirnos y de que estamos hoy a puertas de un apagón es porque el sistema o el diseño no funcionó. No, están totalmente equivocados. Aquí se diseñó un sistema que durante los últimos 30 años no hemos tenido ni un solo apagón por falta de energía, ¿sí? Pero habiendo dicho esto, sí se dejó de gestionar y sí se dejaron de dar señales de política pública para que este diseño siguiera funcionando y tuviera señales que posibilitaran la inversión, el crecimiento del parque de generación y sobre todo que tomamos una decisión de política pública en algún momento, yo creo que por participar en una carrera a nivel internacional de quién tenía una matriz más limpia y de mudarnos a un tema de transición energética sin pensar en seguridad energética. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Eso cuándo pasó, Natalia? Pues yo creo que esto tiene una historia de hace por lo menos 8 años en el que de pronto decidimos que solo íbamos a dar señales de política pública para crecer en energía solar y eólica y no volvimos a dar señales de política pública para mantener seguridad energética con hidroeléctricas que además son limpias y con térmicas que son fundamentales para enfrentar sobre todo los momentos de sequía. Entonces, ¿lo que pasó con Hidroituango tuvo algo que ver con Hidroituango, vean, Hidroituango ha sido es de los proyectos más importantes del país y no es el proyecto, para empezar, no es un proyecto de los paisas, ¿sí? Es un proyecto que es importante para la generación de un sistema interconectado como el que tenemos nosotros en Colombia. El reto que tuvieron técnico, afortunadamente fue un reto que se superó, pero hoy en día Hidroituango, que seguramente van a terminar de entrar las turbinas que faltan en los próximos 2 años de manera exitosa, ya están incluidos hoy en el balance de energía y el balance de energía hoy es negativo. Hoy el parque de generación que tenemos en Colombia no alcanza en una situación crítica a atender la demanda. ¿Cuánto está creciendo la demanda hoy en día? La demanda está creciendo, hemos tenido picos de un 8%, cosa que nunca habíamos tenido y en gracia de discusión eso no es una mala noticia. Un país que consume más energía eléctrica es un país que se está desarrollando. El problema es que la oferta no está creciendo a la misma velocidad que está creciendo la demanda. Entonces, tú me preguntas qué hay por hacer, hay muy poco por hacer, pero hay que hacerlo. 1, tenemos que revisar del parque de generación que tenemos hoy, qué podemos optimizar y qué permisos adicionales, por ejemplo, ambientales podemos obtener para que las generadoras hidráulicas puedan generar sin esas restricciones ambientales y podamos tener más energía. 2, las térmicas son fundamentales para este país. Cuando estamos en época de sequía, están entrando a acompañar a la generación hidráulica casi en un 50%, ¿sí?, de la demanda que se está teniendo hoy en día. Y tenemos una coyuntura muy particular y es que tenemos el ruido del gas para poder prender las térmicas. No sabemos si vamos a tener suficiente gas y si vamos a tener suficiente gas, además a precios que hoy con la coyuntura internacional pues se van a poner mucho más difíciles, va a haber una presión de precios, ¿sí? Que hoy en día tenemos un problema económico y financiero puntual con las térmicas. A las térmicas hoy se les debe casi 2 billones de pesos de energía que no se les ha pagado. ¿Esa deuda es la mayor? La mayor parte es de aire, de uno aire, de los mercados de la costa. Claro. Que si no se ponen al día, pues estas empresas no van a tener caja para poder comprar los combustibles, ya sea gas, ya sea combustibles líquidos, para poder generar ahorita que estamos entrando al fenómeno del Niño. Entonces… Yo estoy preocupado. Sí, es para preocuparse. Además, nosotros tenemos que llegar con los embalses al 80% en diciembre para poder gastárnoslos muy lentamente y muy cuidadosamente durante la época de verano. Pero para poder llenar los embalses
tenemos que prender las térmicas anticipadamente. Desde ahora. Desde ahora. Y la señal de acompañar a las térmicas financieras no se está dando, pues la gente está como en una anestesiada, Alejandro, sobre todo porque la juventud, aquí casi todos sabemos qué es la hora Gaviria, pero la juventud no sabe qué es la hora Gaviria, no tienen ni idea qué es la hora Gaviria y no les cabe en la cabeza que no haya cómo cargar un celular. Eso, ¿cómo se va a ir la luz? Si aquí en 30 años nunca se ha ido la luz, ¿sí? Entonces, y lo cierto es que ya estamos en un escenario muy, muy estresado. Hoy, quiero decirles, hoy que todavía tenemos lluvias, en el pico de las 7 de la noche, ya no estamos pudiendo atender el país entero con hidroeléctricas. Y a las 7 de la noche nos está tocando prender térmicas para atender el pico de consumo de las 7 de la noche, cosa que no le había pasado a Colombia en los últimos 30 años. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca cuidar los embalses, nos toca poder prender las térmicas y que funcionen, que las dejen funcionar en el diseño de mercado que tenemos. Y necesitamos hacer una campaña de ahorro de energía, pero yo creo que eso es lo que nos puede… Para allá. Hemos tenido en esta conversación dos partes, es la mirada de largo plazo del país, esas necesidades de planeación, una mirada o visión que nos una, pero también surgen problemas de corto plazo que hay que atender. Bruce mencionó el fiscal, que es urgente, y Natalia menciona la coyuntura difícil, problemática del sector eléctrico. Yo quiero mencionar también el de salud. Todo eso es para allá, para el segundo semestre del año entrante o para el primer año del próximo gobierno. Jonathan, la pregunta que se nos quedó por ahí flotando era ¿qué esperar del próximo gobierno? Además de atender estos problemas urgentes. Estos foros son espacios importantes para hacer este tipo de reflexiones. En Colombia está pasando algo muy peligroso y el próximo gobierno debería ayudarlo a revertir. Y es que ha ganado peligrosamente participación lo público a costa de lo privado. Este es un país donde mientras el sector público crece el 7%, el sector privado crece por debajo del 2%. ¿Saben cuánto hubiera crecido el PIB si el sector público hubiera crecido lo que crece en promedio? El PIB crecía 1,5%. Eso quiere decir que el crecimiento está fundamentado en la expansión del Estado. La inversión cae, está en los peores niveles. Nosotros soñábamos que la inversión llegara al 30%. Yo me acuerdo cuando estaba en el 25%, escribíamos, yo trabajaba en Fedesarrollo, ríos de tinta, cómo hacer para pasar del 23%, del 24% al 30% de inversión a PIB. La inversión se desplomó, está en el 15%, el 16%. El sector privado se apaga y el sector público se enciende. El sector público se enciende apagando el privado. Eso es terrible porque no puede ser el gobierno el que determine qué vamos a producir ni dónde vamos a producir. No puede ser el gobierno el que controle los medios de producción. Eso es absurdo. Lo que hay de fondo, la gente habla de la izquierda y la derecha, pero lo que hay de fondo es empezó de manera silenciosa, cada vez más grande, estatización de nuestra economía. Y yo, si me preguntan a mí como ciudadano, ahora hablo como líder gremial, como ciudadano, yo quiero que el próximo gobierno corrija la estatización de la economía. No puede ser el Estado el que lleve las riendas. Es, primero, insostenible desde el punto de vista económico, pero segundo, desde el punto de vista político, es peligrosísimo. Cuando el Estado es el que determina el crecimiento de una economía, qué se produce y dónde, estamos a nada de que tenga una superfacultad por la puerta de atrás y es poder doblegar el espíritu del sector productivo y en particular de los trabajadores. Lo que está creciendo en empleo es el empleo del gobierno.
Olvídense que Colombia tiene un milagro y que demostró que se puede subir el salario y no se cumple la ley de demanda. Se encarece el salario y mágicamente se contrata más. Mentira, carreta. En Colombia se está contratando más en lo público y en lo informal. Entonces, peligrosísimo el crecimiento de lo público. Peligrosísimo. Necesitamos un gobierno que vuelva a ocupar su lugar. No que entre a desatender la función de lo público, desde luego que no, pero sí racionalizar el tamaño del Estado. Y en ese racionalizar el tamaño del Estado, crear los estímulos para que el sector privado vuelva a florecer. En Colombia necesitamos una inversión que crezca por encima del PIB, por supuesto, y necesitamos que la inversión al Producto Interno Bruto pase el 20%. Eso no va a ocurrir con y ya están quienes hablan que la nueva reforma tributaria y otra y más impuestos al sector productivo, y yo creo que eso es algo que debemos revisar más de fondo. Por supuesto que hay que atender el problema fiscal, pero ojalá la principal palanca para atender el problema fiscal sea el gasto y no sean los impuestos, y mucho menos los impuestos sobre el aparato productivo. Entonces es una reflexión muy de fondo que me inquieta. Quiero hacer una segunda de la que la gente generalmente no habla, y vas a decir de pronto, Alejandro, que es una reflexión sectorial, pero al final del día, digamos que hay un debate, si se quiere, ético detrás de esto, pero también del funcionamiento de la sociedad como un todo. Colombia tiene que volver a atacar la criminalidad a través de la lucha contra los delitos financieros. Es increíble que Colombia haya sido, porque lo que ha pasado en los últimos años es terrible, un referente internacional en la lucha contra el lavado de activos. Cuando alguien quiere aprender de lavado de activos, viene y hace una pasantía en Colombia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó lidiar con los carteles antes que existiera el SARLAF. El primer SARLAF que existió fue el nuestro, lo creamos nosotros por autorregulación. La UIAF llegó 7 años después, pero los bancos, el sistema financiero dijo, oiga, tenemos que hacer algo para que lo que está ocurriendo con los carteles de la droga no se lleve por delante la posibilidad de que los colombianos puedan transar con el exterior. Entonces, digamos que tuvimos unos desarrollos, hemos tenido unos desarrollos que son pioneros en el mundo, que están, digamos, son de los mejores. Hace un año mandamos 10.000 noticias criminales a la UIAF, 10.000 registros de operaciones sospechosas. Entonces uno encuentra, por ejemplo, cuando se pasa plata por encima de 10 millones de pesos en efectivo, uno tiene que prender una alarma. Entonces uno encuentra 200 transacciones de 9.990.000 pesos. Ay, digamos, no hay que ser un prodigio para saber que si además es plata que sale de los lugares de conflicto y de los lugares donde se cultiva droga, lo que hay detrás es un proceso de lavado. Se mandan las noticias criminales a la UIAF, 10.000. 10.000 es un montón, 10.000 es un montón. Están que nos castiga el Fondo Monetario porque dice, es que están haciendo mal los registros, porque están mandando 10.000 y al final la tasa de procesos es muy bajita, porque solamente hay 3 investigaciones en la UIAF de los 10.000. Ahí tenemos un problema, ahí tenemos un problema. El problema no son los 10.000, el problema son los 3. Colombia salió del grupo internacional que es Egmont, donde se comparten las prácticas contra lavado. Colombia está sancionado. ¿Cuándo salió, Jonathan? En el gobierno Petro, hace 3 años, 2 años. 2 años. Colombia decidió hacer públicos los registros de operaciones sospechosas, violar el secreto bancario para contar lo de Pegasus. Recientemente pasó con una magistrada que dice que la UIAF le contó, el gobierno sabe o alguien sabe por cuenta de la UIAF que de acuerdo a sus transacciones financieras. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si la unidad de inteligencia tiene que ser garante de la lucha contra el lavado de activos. Nosotros vamos a pasar al tablero ahorita en el 2028. Es una evaluación muy seria. Yo me acuerdo la última que hicimos. Yo era como un secretario técnico, yo era el vicepresidente de Asobancaria hace más de 10 años. Entonces es la evaluación de Gafi. No es por evaluarnos, no es por certificarnos, es digamos que la comunidad internacional revisa cómo están todos los países del mundo en la lucha contra el lavado. En la última evaluación nos fue razonablemente bien, digamos, fuimos indultados, pero quedamos con unos banderillazos en el lomo.
O sea, pasamos, sí, pero nos dejaron unas glosas, nos dejaron 16 glosas. Pero pilas con esto, pero es como cuando el revisor fiscal dice, esto está bien, pero, y le saca una, entonces el pero es larguísimo, nos sacaron 16 glosas. Las hemos venido gestionando más o menos bien. Yo estoy seguro que si a nosotros nos hacen hoy la evaluación contra el lavado, hoy la perdemos. Con toda certeza, si Colombia pasa al tablero, ¿cómo está contra el lavado de activos? La perdemos. Eso es terriblemente grave. ¿Y por qué es grave? Porque estamos de facto, al final del día no es solamente el cultivo, las 300.000 hectáreas, eso es una dimensión, pero la capa, otra capa, y si se quiere la principal, es qué se hace con esa plata. La capacidad que tengamos nosotros para montar los muros de contención, para que los bandidos no puedan insertar a la economía formal esos dineros, debe ser una lucha contra país, una lucha de país. Por eso, yo te diría, Alejandro, que tenemos que recuperar por razones políticas, por razones tácticas con la evaluación, por el desarrollo del sistema financiero, por razones éticas, por muchísimas razones, Colombia tiene que recuperar la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva, la proliferación de armas de destrucción masiva. Y la reflexión de fondo que hago sobre de poner el tamaño del Estado. Ya se volvió un lugar común pensar que se viene una tributaria. Y como este país está acostumbrado, son tantas que de verdad han doblegado el espíritu. Y para la clase política, para algunos, es la oportunidad para negociar rentas, ¿no? Es la oportunidad para capturar políticamente esas agendas fiscales. Facilísimo, para un congresista que le interese eso, pues qué maravilla que el gobierno llegue a hablar de una reforma tributaria. Yo creo que nos debemos hacer la pregunta de fondo, ¿de verdad necesitamos? Yo entiendo la problemática fiscal, pero ¿de verdad vamos a exponer el país en los próximos 6 meses a una nueva reforma tributaria? ¿Queremos otra vez apagar el sector privado? ¿Quién nos va a reemplazar? ¿Lo público? ¿A quién le vamos a dejar la creación de valor? ¿Al Estado? Y esa sería mi reflexión de fondo, Alejandro, como revertir ese crowding out. Ese crowding out tiene, Jonathan, en mi opinión, otro elemento problemático, y es que cada peso adicional para el Estado cuesta mucho, o porque cuesta mucho endeudarse, o porque ya está teniendo un efecto muy visible sobre el sector privado, pero el beneficio marginal de ese nuevo gasto, del nuevo peso, es cero. Y eso es un contrato social incoherente, y sobre ese contrato social incoherente no se puede fundar una sociedad. Si yo quisiera hacer un resumen de lo que se espera del próximo gobierno, yo lo resumiría en una frase: que gobierne. Gobernar es de alguna manera como la práctica cotidiana de la razonabilidad para afrontar la posibilidad de un apagón, para volver a ser serio en el tema del lavado de activos y demás. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Quiero que les demos un aplauso a nuestros panelistas y muchas gracias a todos por la atención. Yo en mi mala improvisación olvidé decirles 2 cosas. Una, no se vayan a ir porque ahora Alejandro Gaviria va a seguir conversando con nosotros. Y 2, esto es, como dice ahí, lo que está por venir. Pero ya están invitados para septiembre, un mes después de la posesión del nuevo presidente, el que sea, para analizar lo que llegó y lo que va a seguir. Entonces, en septiembre vamos a tener otro evento muy parecido a este, pero ya para referirnos a lo que llegó. Entonces, le voy a dar la palabra a Alejandro. Muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación, espero no aburrirlos mucho, desde las ciencias sociales, ¿no? Voy a hacer una presentación que trata de entender cómo llegamos a este punto, que fue algo que Natalia se preguntaba en voz alta. Sobre todo, tratar de entender de dónde viene esta polarización colombiana. Y voy a contar la historia, si se quiere, de una perspectiva local. La polarización no es un fenómeno solamente colombiano, es un fenómeno global que tiene muchas causas subyacentes, pero yo voy a tratar, desde las ciencias sociales, si se quiere,
hacer énfasis en los aspectos locales que ha venido pasando en este país. Y la forma como voy a contar la historia, yo creo que nos va a permitir entender en retrospectiva cómo lo que está ocurriendo no es sorprendente, que de alguna manera era un destino más o menos previsible y que este país está en una transición compleja, con aspectos interesantes que uno podría interpretar como fortalecimiento de nuestra democracia, pero con otros problemáticos y preocupantes. La primera parte, ya les voy a poner la presentación, comienza con un artículo que escribió el Premio Nobel de Economía Jim Robinson en el año 2007 y que se fue publicado casi sin querer queriendo en un libro que publicó el Banco de la República por allá en el año 2010. El libro del Banco de la República se llama Una historia económica del siglo XX, una perspectiva cuantitativa. Es un libro de 850 páginas que creo que no ha leído nadie en Colombia, salvo por allá algún preso. Y tiene ese capítulo al final, como una especie de nota de pie de página. Nadie le puso mucha atención. Y yo recuerdo ese capítulo porque Jim Robinson era profesor consuetudinario de la Escuela de Verano de la Universidad de los Andes. Yo en ese momento era decano y él me habló del artículo alguna vez. Y el artículo hacía una pregunta interesante de la ciencia política y era: ¿es Colombia un país atípico en América Latina? ¿Hay una anomalía colombiana? ¿Es Colombia excepcional? Y la primera respuesta a esa pregunta, ahí está la presentación, ahí me la van pasando, o hay algo para pasarla. Podemos pasarla, ahí está un fragmento de ese artículo que ya les voy a explicar. Y lo que trataba de explicar es por qué Colombia, a diferencia de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Brasil, nunca había tenido populismo económico, que fue la historia de los años 70, 80, 90, incluso de la primera década de este siglo en América Latina. Ustedes recordarán, o bueno, ecos de ecos vienen del pasado, de Jeffrey Sachs, que llega a Bolivia a estabilizar la economía, lo que pasaba en Brasil con la hiperinflación, lo que sigue pasando en Argentina. Colombia no había tenido eso. Y la explicación que daba Jim Robinson era una explicación de economía política interesante y decía: hay dos tipos de equilibrios políticos en América Latina y, si se quiere, en el mundo en desarrollo. Uno donde ese populismo económico es prevalente, otro, el colombiano, donde tenemos otro tipo de acuerdos políticos clientelistas. Y él planteaba una especie de eje: hay países populistas y Colombia era casi el país clientelista por definición. Y él asociaba el clientelismo a la competencia política, que es lo que ustedes pueden leer ahí. Y decía, en Colombia tenía una competencia política muy cerrada que se definía en un ámbito clientelista. Ahí era donde competían. ¿Qué proyectos puedo llevar a mi región? ¿Qué institución o entidad del Estado? Yo domino el SENA, el ICBF, el Seguro Social en mi región. Con eso, de alguna manera, hago clientelismo y con eso gano las elecciones. Asociaba la ausencia de populismo a un aspecto que no era del todo positivo, sino a una competencia política muy cerrada y a una especie de alianza tácita o implícita entre lo que él llamaba las élites altas y las élites bajas, quienes estaban en Bogotá y quienes estaban en las regiones. Y le gustaba poner ejemplos de cuando un presidente de la República, en medio de una elección, antes o después, tenía que ir y reunirse con el cacique regional. Existía esa especie de alianza. Ese clientelismo funcionó en Colombia por muchos años. Quizás la semilla original, decía Robinson, y podemos decirlo, es un lugar común, estaba en el Frente Nacional. E hizo que no tuviéramos populismo porque de alguna manera esas élites llegaron a un acuerdo de defender la estabilidad económica porque no necesitaban competir ahí. No necesitaban, para ganar una elección, subir el salario mínimo al 23%. O no necesitaban prometer que iban a eximir a las motocicletas menores de 250 centímetros cúbicos del SOAT. Eso no necesitaba para ganar la elección y como no se necesitaba, no se hacía. Eso cambió. Ese equilibrio político, esa democracia más cerrada, la de los partidos tradicionales, se fue perdiendo. Y la historia política de Colombia, decía Jim Robinson, del 2010 hacia adelante, ha sido la historia de mayor competencia política,
y del declive de los partidos tradicionales como los conocemos. Todavía llama la atención que hasta hace un mes ninguno de los partidos tradicionales tenía candidato presidencial. Tienen todavía algunos liderazgos regionales, pero en el ámbito de la competencia política ya no son importantes y volveremos sobre esta idea más adelante. Pero lo que él anticipaba desde el año 2007, Jim Robinson, era que la competencia política iba a comenzar a crecer en Colombia y eso nos iba a sacar de la excepcionalidad y nos iba a ir acercando a esa especie, ya lo describiremos, de bipartidismo nuevo. Esto es, nos iba a anticipar lo que estamos viviendo, que la competencia política iba a ser entre un populismo de derecha y un populismo de izquierda. Eso está en un artículo escrito en el año 2007. Pasemos a la siguiente, que les voy a contar otra historia. La historia de Jim Robinson no pensaba mucho en la gente, en las preferencias, en lo que estaban pensando los ciudadanos, en las actitudes políticas. Contaba esta historia sobre la posible emergencia o surgimiento del populismo en Colombia como una historia de la competencia política. Pero hay otra historia complementaria que se superpone a esta y que tiene que ver con los estudios que yo he hecho desde hace 20 años. Cuando yo hice el doctorado quise estudiar la desigualdad de largo plazo de Colombia y lo hice haciendo estudios de movilidad intergeneracional, que no le voy a describir a esta hora, no los voy a aburrir a todos, pero en el fondo era muy sencillo, eso era decir, la educación superior, por ejemplo, se hereda de padres a hijos. Hay una correlación muy alta en el desempeño educativo, en la forma como nos va en los mercados laborales de una generación a otra. Hacer ese tipo de comparaciones intergeneracionales no es fácil. Y yo me dediqué a hacer una especie de arqueología de encuestas en Colombia y en América Latina para ver dónde estaba Colombia. Y podemos pasar a la siguiente y les voy a mostrar rápidamente 3 datos. Unos que yo hice hace más de 20 años. Y lo que muestran esas barritas son esas correlaciones intergeneracionales. La pueden entender qué tanto se hereda la educación. Solamente los hijos de los educados tienen acceso a la educación superior, por ejemplo. Una barra muy alta significa poca movilidad intergeneracional. Y miren dónde está Colombia. Después fue un estudio que yo repetí en el año 2012. Si pasamos a la siguiente, hay un estudio nuevo del Banco Mundial. Y en general siempre se ha dicho que cuando hay pocos niveles de movilidad intergeneracional, que coinciden con la idea de que los desempeños en los mercados de trabajo son injustos, que las oportunidades no están distribuidas como toca, de cómo nos va en la vida depende de alguna manera del lugar donde nacemos, de cierto albur, cierto azar. Cuando eso es la idea que está instalada en la mente de las gentes que viene de la baja movilidad, hay más actitudes hacia el populismo, hacia las demandas por redistribución, y hacia caer en esta sobresimplificación de la realidad que define el populismo, y es que la realidad se define entre unas élites corruptas, si se quiere, y un pueblo que ha estado ahí siempre, que ese es el discurso del libro de texto del populismo. La conexión que estoy tratando de hacer es una conexión difícil desde las ciencias sociales, y es que la baja movilidad crea actitudes que facilitan o crean un caldo de cultivo tarde o temprano para el surgimiento de lo que estamos viendo en Colombia. Esto es que esta realidad política era más o menos esperable. Y era más o menos esperable porque ya hay 2 elementos, y es la nueva competencia política. Ya Colombia deja de ser clientelista, los partidos tradicionales se debilitan, y se debilitaron porque la Constitución así lo quiso, porque desde el gobierno de Álvaro Uribe esfuerzos deliberados de la política para que se debilitaran, y porque esos aparaticos cambiaron la competencia política para siempre. Nos han enloquecido un poco a todos. Y ahí hay un ámbito donde la competencia política es distinta y donde hay un intento por casi que hackearnos, y hay una especie de industrialización de esas sobresimplificaciones. Esos 2 aspectos, esa nueva competencia política y esta propensión, dijéramos, a esas actitudes que vienen de nuestros bajos niveles relativos de movilidad intergeneracional, van contando una historia en la que vamos a aterrizar. Y esa historia tiene otro elemento que les voy a mostrar aquí, podemos pasar a la siguiente, y es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años en Colombia, Jonathan, que yo creo que es claro para todos, pero estas grafiquitas nos permiten entenderlo mejor. Primero, yo creo que en el año 2016 nuestro país empezó a cambiar. Y si yo quisiera poner un punto de inflexión, no quiero exagerar, un punto de inflexión leve, está ahí.
Recuerden que el año 2016 fue el plebiscito. El año 2016 fue un punto donde los colombianos empezamos a hacer aquello que señalaba Natalia, no entender cómo pensaba el otro. Quienes votaron no eran los enemigos de la paz, quienes votaban sí eran los que le querían entregar el país a la guerrilla. Esa especie de discrepancia en la forma de entender éticamente al otro está en el 2016, pero también desde el 2016 comenzó a pasar algo que está en esta gráfica, y es la economía se desaceleró. Ahí están las barras negras, que es Colombia. Crecimos en todo caso más que los países comparables de América Latina, más rápido, pero miren que los años de 2015 hacia adelante, ahí los organizo por quinquenios, son de menor crecimiento. Cuando yo era un pichón de tecnócrata en el año 1992, hice un primer estudio sobre crecimiento económico de largo plazo de Colombia. Había un número que siempre salía, 3,9, que es lo mismo que creció la economía colombiana de 2000 a 2019. Y ese 3,9 era el nadadito de perro colombiano. Eso crecíamos siempre, 3,9. Ya no crecemos 3,9. Desde el año 2016, la tasa potencial de crecimiento de Colombia parece estar por debajo de 3%. Y eso fue alimentando cierto descontento. Si pasamos a la siguiente, podemos ver qué ha pasado con la pobreza extrema. Este es un cálculo sencillo hecho con datos del Banco Mundial. No es la línea de pobreza del DANE, es una línea de pobreza distinta de $3 por habitante por día. Pero miren desde el año 2016 qué ha pasado. Ahí tenemos el pico de la pandemia y la bajada, y es la pobreza extrema dejó de caer. Después de una década ganada, la del año 2005 al 2015. Y la idea que le estoy dando es que a las dos historias que le conté, a la de este nuevo equilibrio político que nos lleva a una competencia distinta en el ámbito del populismo, a la predisposición a las actitudes populistas que vienen de la movilidad intergeneracional, hay una especie de estancamiento que lleva 10 años y que comienza en el año 2016, ese punto de inflexión. Miren lo que pasó con la pobreza, les voy a mostrar lo que pasó con los homicidios y pasamos a la siguiente. Miren que pasa lo mismo. Recuerden cómo empezó Colombia el siglo XX, que fue una pregunta que yo traté de insinuarles ahora aquí. Empezó como un estado fallido, empezó con una tasa de homicidios de 70 por 100.000 habitantes, la más alta de lejos en la región. Empezó con buena parte de sus clases medias saliendo despavoridas a los Estados Unidos después de la crisis hipotecaria. Empezó con millones de desplazados en las ciudades. Empezó con los peores augurios posibles y no nos fue mal en el siglo XXI, pero algo comenzó a ocurrir en 2016 en que esos indicadores dejaron de progresar. Miren la tasa de homicidios, casi la misma gráfica de la pobreza. Nos estancamos. En el último año 2025 incluso tenemos un aumento del 4% en los homicidios en el país. O sea, ya esto comienza a empeorar. Dejamos de crecer al 3,9, la pobreza extrema dejó de caer, los homicidios dejaron de disminuir. Y si ven la siguiente, la desigualdad del ingreso medido por este coeficiente que llamamos los economistas el coeficiente Gini, comenzó a subir otra vez después de una leve caída. Lo que quiero argumentar aquí es que si nosotros nos ponen estos hechos sobre la mesa, un país donde cambia la competencia política y empiezan estos teléfonos celulares a ser el ámbito de la competencia, el clientelismo y los partidos tradicionales dejan de lado, los discursos populistas se convierten en el centro de la forma de atraer los votantes. La predisposición con nuestros bajos niveles de movilidad intergeneracional, un estancamiento en las diferentes dimensiones, desde el año 2016, eso comienza a cambiar todo. Cuando yo fui candidato presidencial en el año 2022, me di cuenta muy rápidamente, yo iba a algún programa y después miraba el YouTube. La entrevista mía tenía 10.000 vistas, la del presidente Petro tenía 500.000. Claramente mis ideas, que era la de un reformista democrático, la de un liberal, que quería extrapolar algunos de estos buenos resultados, que quería contar una historia favorable de Colombia, que quería decir que las reformas son incrementales, que de alguna manera la construcción de país se hace con la búsqueda de consensos. Incluso mi defensa del sistema de salud se basaba en una frase que me gustaba repetir, y era la difícil defensa de lo imperfecto. No tenían eco. Había otro ambiente político, había otra idea, que es, si pasamos a la siguiente, la idea que está definiendo la política ahora, y que la voy a mostrar quizás
en el tema más dramático. Pasemos a la siguiente, perdón ahí por la grafiquita. Pero a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Colombia está en un cambio en su política. Ya lo han dicho muchas veces, alguien le dice posuribismo, pero es el surgimiento de un nuevo bipartidismo. Y lo voy a decir claramente, no lo quiero decir de manera peyorativa, porque la palabra populismo no es necesariamente peyorativa, lo puede ser en el ámbito político, pero es un discurso sobresimplificador. Las élites y el pueblo. ¿Cuál es la frase de Abelardo de la Espriella en esta coyuntura política? Los de siempre versus los nunca. Eso básicamente es una queja por los bajos niveles de movilidad intergeneracional. ¿Cuál fue la de Gustavo Petro el año pasado con Francia Márquez? Los nadie. Es exactamente, en esencia, un discurso similar. Se recoge desde allá. Son formas políticas identitarias donde el reconocimiento simbólico se vuelve más importante que lo que la gente puede obtener de la política. Esto ya no es el clientelismo. Es tan fuerte la identidad que la pregunta que nos hacemos siempre es ¿por qué la gente no entiende que le están quitando la salud y por qué no vota distinto? No, porque hay algo más profundo. Porque en el fondo el reconocimiento, el que básicamente alguien logra articular mis frustraciones de un país injusto, porque así lo describimos, se vuelve más importante, más poderoso, más eficaz políticamente. Y hay una cosa paradójica, y es que estas fuerzas tienen una geografía y una composición socioeconómica previsible. Si pasamos a la siguiente, este gráfico lo han visto muchas veces, me perdonan por el lugar común, es 2016 plebiscito, 2022 votantes por Petro y Rodolfo Hernández, amarillo Petro, Rodolfo Hernández el morado, y los votantes de Abelardo de la Espriella versus los votantes de Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial. Miren que ese mapa es el mismo, que es interesante porque esta es Colombia. En el siglo XXI, llevamos 25 años, el tiempo pasa rápido, inexorable, no se nos va yendo. Colombia no ha tenido convergencia económica en sus departamentos. Esto quiere decir lo siguiente, uno esperaría en economía que los países que tenían un Producto Interno Bruto, los departamentos mejor, Producto Interno Bruto por habitante más bajo en el 2000 hayan crecido más rápido en estos 25 años, no ha sido así. Ese modelo centro-periferia de Colombia se ha consolidado. Y esa periferia, que vota muy distinto al centro, se siente olvidada. Y el reconocimiento simbólico es parte de la estrategia política, con razón. Ese otro centro de Colombia, me gusta decirlo de alguna manera, se modernizó con el café y la colonización antioqueña. Eso fue el epicentro de todo. Y los valores son conservadores y existen ahí y tienen una historia. Y una historia que ha sido aprovechada por estos discursos políticos. La gráfica siguiente me parece aún más inquietante. Muestra la elección del año 2014. ¿Quiénes fueron los candidatos? Santos y Óscar Iván Zuluaga. La gráfica o el histograma más clarito, con ese rosadito, muestra la votación por Santos de los estratos 4, 5 y 6, la otra más oscura de los 1, 2 y 3. Mire que aquí no había distinción por origen socioeconómico. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 votaron igual en el 2014, en esa elección presidencial. Una gráfica se superpone a la otra. Vámonos al año 2018, Iván Duque versus Gustavo Petro. Esta línea es como votaron los estratos 1, 2 y 3, la de allá es como votaron los estratos 4, 5 y 6. Es la votación por Iván Duque, que fue quien ganó. Miren que los dos picos de los dos histogramas, perdón por mostrarles estas gráficas estadísticas, no quiero aburrirlos con muchos datos, pero yo creo que son interesantes porque muestran una creciente segregación socioeconómica del voto. En el 2022 pasa lo mismo. Allá es como votan los 4, 5 y 6. Aquí, perdón. Mucho menos probabilidad de votar por Gustavo Petro, que fue quien ganó en el 2022. Los 1, 2 y 3, que es la línea más gruesa, más roja, mucha más probabilidad. La de arriba es solo para Bogotá. Ayer la hice, todavía es difícil tener todos los datos de la registraduría, pero miren cómo también está en Bogotá.
que me parece impresionante. Ustedes han visto el mapa quizás en redes sociales, la forma como se ha agregado socioeconómicamente el voto. Si yo le quisiera dar a esto un nombre, yo lo llamaría el peronismo colombiano. Cuando el voto se segrega de esa manera socioeconómicamente, la política cambia. Lo voy a decir más adelante, Petro no es un paréntesis, no es algo que ocurrió en Colombia por un azar o unas contingencias históricas, es una consecuencia de esto. Y esto a su vez tiene las consecuencias subyacentes que hemos venido describiendo, es una nueva realidad política que nos va a acompañar. No quiero asustarlos, pero el peronismo en Argentina se decía o gobierna o no deja gobernar. Para allá vamos, ¿no? Mayor conflicto, una competencia política más intensa, más ideológica. Alguien podría decirlo también, y así lo dicen muchos analistas políticos, más significativo, más sustancial. Hay más en juego en cada elección. Ese sistema político clientelista cerrado que criticaba Jim Robinson, el que traté de describir al comienzo, ¿qué se definía en una elección? ¿Cuál era la diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en los años 80 o 70? En algún momento ninguna. ¿Cómo se repartían unos puestos entre los mismos caciques políticos? Esta es otra realidad que refleja o puede reflejar una democracia más abierta, pero más peligrosa, más compleja, más propensa a las sobresimplificaciones y más propensa a lo que hablábamos en el panel, a tomar malas decisiones políticas, a enfatizar el corto plazo desde un punto de vista electoral y dejar las decisiones de mediano plazo para quién sabe quién, para cuando los reformistas democráticos puedan volver a tener una oportunidad de detentar el poder. Pasemos a los siguientes, y yo quiero hacer una pequeña pausa aquí, y quiero decirles que la política no es todo. Perú lo muestra con, casi uno podría decir que cínicamente esa sociedad peruana se ha adaptado a la política, ¿no? Una especie como espectáculo grotesco, mientras tanto la economía sigue creciendo. No quiero que lleguemos a eso. Para llegar a eso uno tiene que tener algo, la estabilidad monetaria. Y Perú ha tenido una gran inestabilidad política, cambian el presidente como cada 2 días, pero el presidente del Banco Central duró 20 años. Entonces lograron una mezcla como interesante, ¿no? Un espectáculo que ocurre por allá, pero la sociedad sigue su marcha. Esos equilibrios siempre son inestables. No quiero decir que en Colombia nos vamos a ir hacia allá. Lo que quiero decir es que la polarización política nos ha impedido ver algunos cambios estructurales que están ocurriendo en nuestra economía, que ocurren no por la política, muchas veces a pesar de la política. Y quiero mostrarle una grafiquita, 2 o 3 cosas que están ocurriendo en Colombia desde hace un tiempo. Pasemos a la siguiente. Quise mostrar como un call center, como la nueva economía. La gráfica de arriba muestra la participación en el Producto Interno Bruto de la manufactura, la construcción y la minería. Miren este año 2016 donde todo cambia, ¿no? Cuando le preguntan qué dijo ese man por allá en la presentación, dije que en 2016 todo cambió, ¿no? Todo, y miren, esto comienza a caer la participación de estos sectores y el sector terciario y de servicios, donde Jonathan ha jugado un papel muy importante, el sector público, comienza a crecer. Y esta transformación estructural es compleja. Demuestra que nuestra economía está cambiando de muchas formas, la forma como se trabaja. En el sector servicios hay de todo. Hay formas modernas de inserción en la economía global. En Colombia están llegando 400.000 personas a turismo médico. Colombia en los call centers sigue siendo un país muy importante. Muchos de los estudiantes míos que yo me encuentro por ahí trabajan todos conectados con empresas en buena parte del mundo. En Medellín hay 20.000 webcamers, no sé si para bien o para mal, pero es un sector servicios también que crece todo el tiempo. Cosas de la vida y la forma como va transformándose la economía. Pero es otro mundo, ¿no? Es otro mundo que está surgiendo de muchas maneras. Y ese mundo, pasemos a la siguiente. Ahora, Jonathan, tú dijiste que estaba preocupado por el empleo. Yo he encontrado esta relación. Creo que lo voy a aburrir aquí más de la cuenta. Aquí está el índice de situación económica y aquí está el número de ocupados urbanos en las ciudades. Colombia tuvo una época de rápido crecimiento que yo llamo la década ganada, que fue esta, donde crecieron 1 a 1
por cada 0.1% de crecimiento del índice de situación económica, el empleo medido por los ocupados crecía también 1%. Después se estancó con la destorcida de las materias primas, pero miren que la pendiente esa de los punticos verdes es más alta que esta pendiente. O sea, esos sectores de servicios, hay muchos informales, hay una gran heterogeneidad, están creciendo y el empleo crece, porque la tasa de desempleo, no se nos olvide, de hoy en día es la más baja de los últimos 25 años, por esta transformación estructural. ¿Tiene algo que ver con el gobierno? No creo. Pero hay formas de modernización, de inserción en las economías globales que están ocurriendo endógenamente y que son positivas, sí creo. O sea, hay buenas historias. El turismo también es una de ellas, pero no es la única. Por ahí en los años 2012-2013, cuando la economía crecía muy rápidamente, cuando la inversión, Jonathan, era 25%, incluso 30% del PIB, y Colombia tenía una especie de como énfasis casi asiático, ¿no? Una inversión privada muy alta, con grandes exenciones tributarias. Yo escribí muchas columnas diciendo hay como un sesgo antiempleo, o sea, crecemos muy rápido, tenemos un porcentaje de la inversión en el PIB, pero no generamos tanto empleo. Colombia tenía una tasa de desempleo estructural cercana al 10%, o sea, no bajaba el 10%. Yo creo que algo de eso está cambiando, para bien. Y el sector servicios está jugando un papel. Servicios urbanos, estas son historias sobre todo que ocurren en las principales ciudades de Colombia, que me parecen interesantes. Pasemos a la siguiente. Hace poco, con la encuesta nacional de calidad de vida, yo hice un análisis de bienestar subjetivo y les voy a mostrar una sola de estas gráficas. Esta autopercepción de ingresos suficiente, el porcentaje de hogares que dicen que la plata que reciben por todas las fuentes, incluidos subsidios estatales, les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Y miren que eso ha venido mejorando. Y ha venido mejorando por un hecho que tenemos que tener en cuenta que también tiene consecuencias políticas. Colombia tuvo dos choques muy grandes, en el 20 la pandemia, en el 21 el paro nacional y en el 22 una inflación cercana al 15% que acabó con los ingresos de los hogares. Después de esos tres choques seguidos, por simple un tema natural de rebote, los economistas hablamos de regresión a la media, todo comenzó a más o menos mejorar y la gente comenzó a sentirse mejor. Y eso está ocurriendo en nuestro país. Y si a eso le sumamos el mayor empleo, y si a eso le sumamos estos sectores de servicios donde hay historias positivas, pues no nos extrañemos que políticamente este sea un momento difícil. Si quiere lo voy a decir de esta manera. Si el gobierno actual hubiera hecho las cosas un poquito mejor, sería casi inevitable que un gobierno del mismo signo gobernara. Tuvo que haber hecho todo muy mal y hay muchas destrucciones y muchas cosas, sobre todo que han indignado a la gente, para que con este viento de cola tan berraco, esta recuperación natural y estas nuevas inserciones en la economía global, pudiéramos tener una elección tan reñida, con toda la propensión que tenemos de atrás. Con esto quiero entrar a las preocupaciones, pasemos a la siguiente. Hablamos de esto en el panel. Quiero como que en la mente de todos distingamos que a un país le pueden pasar cosas buenas así tenga un mal gobierno, que es una paradoja. Porque este país tiene un sector privado dinámico, tiene un talento humano que es la envidia de los otros países de América Latina, sigue manteniendo una economía diversificada, sigue manteniendo una sociedad dinámica, y hay ese trasfondo. Ahora, la política es difícil. Hay un artículo de ciencia política que me gusta a mí citar permanentemente, que se hizo en una especie de provincias de la India, donde mostraba que cuando llovía mucho, había buenas cosechas, a los políticos todo les iba bien. Eso pasa, ¿no? La gente no es capaz de diferenciar con razón entre cuando se está sintiendo bien y siempre los políticos son o chivos expiatorios o quienes se benefician de esos sentimientos generales. Pero yo creo que esta competencia política populista no ha sido buena para Colombia en general, a pesar de que están pasando cosas buenas en el trasfondo. Los temas de seguridad, yo creo que el país ha subestimado la dificultad.
y ha subestimado un aspecto esencial, y es que las nuevas tecnologías han cambiado la correlación de fuerzas del conflicto colombiano. Uno recorre la periferia de Colombia y va al Catatumbo, va a Arauca, pasa por el Putumayo, Pacífico, Nariñense y el Cauca. Cada elemento tiene un punto distinto del conflicto, pero esa consolidación del control territorial, que es la variable fundamental, tiene mucho que ver con las tecnologías de comunicación. En el Guaviare, el jefe de las disidencias de la FARC tiene a toda la población en grupos de WhatsApp, y por la mañana lo primero que hace es enviarle un mensaje y los vigilan con drones. Ese es otro conflicto que ni siquiera tiene que ver con la presencia de los cultivos de uso ilícito. Si mañana se inventan una cocaína sintética, ese negocio se le acaba a Colombia, no se resuelven los problemas de seguridad inmediatamente en nuestro país, porque viene del control territorial, de ese dominio y de esa regulación social, incluso de los recursos públicos, ese poder. Y esto no se va a resolver en 4 años. Requiere en cada lugar del territorio la construcción en el margen de historias de desarrollo que logren quitarle a la ilegalidad la población. Es un legado que queda ahí, complejo. Salud y energía, tenemos crisis explícitas, o sea, por ideología destruimos lo que funcionaba. Y el problema fiscal, con el que quiero terminar, pasemos a la siguiente. Ahí ven la gráfica. Quiero decirles lo siguiente: el gobierno actual ha sido parte del problema fiscal, pero no es la única parte. Olga Lucía Costa, la codirectora del Banco de la República, hace aproximadamente 2 meses, Jonathan, dijo una frase que me quedó sonando y que pasó desapercibida. Ella dijo lo siguiente: el mundo político en Colombia le perdió el tono al problema fiscal. Los problemas fiscales siempre son problemas políticos. En el Congreso de la República hay un proyecto de ley haciendo carrera, que es un acto legislativo, no un proyecto de ley, un acto legislativo para reformar la Constitución, para pagarle una mesada adicional a los docentes públicos ya pensionados. Se llama la mesada 14. Todos los partidos políticos han estado a favor. Es una cosa que no tiene ningún sentido, con una rentabilidad cero. Si este país quisiera ser serio en los temas de educación, pues hagamos un acto legislativo para aumentar el sistema general de participaciones y metámosle recursos a la primera infancia, donde Colombia tiene niveles de cobertura inferiores a los de Ecuador. Pero no, es una mesada 14. Es para comprar votos. Es este nuevo equilibrio populista. Todos votan en contra, ¿por qué? Porque la competencia política lo lleva a eso. Entonces esto nos junta esa historia de la emergencia de estos populismos con el problema fiscal. Este es un problema político profundo, no es el problema de un solo gobierno, y quien gobierne, Jonathan, ahora lo decíamos, va a tener que ir en contravía, nadar contra la corriente de los equilibrios políticos, y va a tener que sacrificar algún poder político por la razonabilidad. Y ese tipo de trade-off, ese tipo de transacciones, cuando uno dice, pues decido perder favorabilidad política por arreglar un problema, no es fácil, ¿no? Otro síntoma de que lo que está cambiando es la política. Miren lo que ha pasado con el salario mínimo. Cuando se hace el decreto del salario mínimo y después hay un conato de que se va a suspender, ¿qué dijeron todos los candidatos en contienda en ese momento? Que estaban de acuerdo con el salario vital. Lo ha dicho Abelardo de la Espriella también recientemente, que él está de acuerdo con el salario vital. Ese es el nuevo equilibrio político. Si uno no hace eso, no gana elecciones. Y esto no es Petro. Si alguien fuera un ingeniero como yo fui, decía Petro es una propiedad emergente. Simplemente lo que resulta es un síntoma de algo más profundo, de cómo se está dando la competencia política en Colombia. Es la nueva realidad. Eso no quiere decir que no hay espacios de posibilismo y que entre todos no vamos a encontrar sectores, problemas donde podemos contribuir para que este país siga siendo un país más justo, más decente y más digno, pero son unas condiciones distintas, hay una transición distinta. En la economía, ya vieron la
surgimiento de los sectores servicios y en la política con esta transición hacia un equilibrio político que podríamos llamar, si quieren lo hacemos entre comillas, populista. Pasemos a la siguiente. Jonathan, esta era tu gráfica, ¿no? Esta es la inversión y abajo es el sector público. Por primera vez en la historia reciente de Colombia, ese gasto público ineficiente en el margen con un valor o un beneficio similar a cero supera la inversión privada. Y toda esta historia, yo creo, Jonathan, tiene que ver con ese nuevo equilibrio político que ha llevado a un aumento del Estado ineficiente, que ha desplazado la inversión privada y que hizo que esa tasa de crecimiento potencial de la economía ya no fuera el 3,9 histórico, sino fuera algo por debajo del 3. A pesar de las buenas historias que están surgiendo solas, espontáneas, la de esos sectores de servicios que todavía no se manifiestan en mayor crecimiento, porque tampoco las sabemos medir completamente. Para terminar, podemos pasar a la otra. Esta ya la conté. A la siguiente. Quisiera entonces terminar con la idea que ya he enfatizado, de que esto no es un paréntesis, de que la consolidación del populismo en Colombia, si queremos hablar, creo yo, ya la pondría en el 2016, aunque hay elementos subyacentes que vienen de más atrás. Pero esta es una historia que se estaba gestando, que no salió de la nada, que los científicos sociales podrían de alguna manera atribuir algunos de los elementos que he mencionado aquí, la baja movilidad social, el cambio de la competencia política y el estancamiento que vimos. Y que la política adquiere esta dimensión difícil, no es un conjunto, una competencia de relatos. Las políticas son emociones, pero no emociones cualquiera, son emociones morales. Y hay en los discursos políticos hoy ese sentido de justicia, el de los nadie o el de los nunca. Es remediar unas injusticias profundas, es la competencia por quién se queda con el marco moral y quién logra, de alguna manera, aprovechar la razonable indignación de muchos colombianos en su favor. Y en esas sobresimplificaciones de la política se pierde la razonabilidad y se pierde la capacidad de tomar decisiones. Yo me hago muchas veces una pregunta y con esta reflexión termino. ¿Qué hace un reformista liberal en una época de locura? Una persona que cree en las formas positivas de cambio social. Se refugia en la Torre de Marfil. Yo soy dado a la resignación melancólica, me gusta la poesía, ¿será que se va uno por allá y se esconde? No, hay que pasar a la vanguardia, no. Y siempre me ha gustado decir, hay espacios de posibilismo en todo caso, en medio de esto hay lugares de la sociedad donde uno puede seguir contribuyendo. Yo digo allí infiltración porque yo entré al gobierno Petro creyendo que uno podría en medio de todo desde adentro contribuir. Y racionalicé toda esa estrategia como la explosión controlada. No me salió bien, pero había que intentarlo quizás. Era la forma de luchar contra lo que estamos viendo, no es una forma de resistencia. Y yo creo que resistencia es la palabra con la que quiero terminar esta presentación. Resistencia porque la razonabilidad, la búsqueda de esencia, la búsqueda de una sociedad mejor, a pesar de estas condiciones nuevas, a pesar de este mundo loco. Creo que la frase que más me gusta para describir ese mundo, que se ha repetido muchas veces, es un lugar común, es esa de quizás la figura más importante hoy de la política, porque todo el mundo lo quiere cooptar, Antonio Gramsci, que decía, hay un mundo que se está yendo y otro que no ha nacido plenamente, y en los claroscuros aparecen los monstruos. Claro que tenemos los monstruos, pero toca resistencia en estos momentos de locura. Muchas gracias a todos por la atención y un abrazo. Yo deliberadamente dejé las preguntas electorales coyunturales, no voy a decir por quién voy a votar, pero si quieren preguntas más sobre qué creo que va a pasar, también están bienvenidas. Me quedé con la pregunta de qué hicimos mal, porque es nuestra generación, bueno, de golpe tal vez la de ustedes, la de mis papás, pero también la nuestra, me estoy bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos?
tú estuviste en varios gobiernos, tú fuiste ministro, tú fuiste rector de los Andes. Como empresaria, yo soy empresaria y vengo de una familia, de una mamá empresaria y de un papá político y de una familia política. Mi tío abuelo era Álvaro Gómez Hurtado y del otro lado, del lado de mi mamá, toda la familia de Rafael Uribe Uribe. Entonces tengo como esa vena política. Afortunadamente nunca me dio por meterme en política, viendo el ejemplo de mi papá, que no le fue para nada bien. Hizo muchas cosas bien, de lo que tú estabas hablando, se hicieron muchas cosas buenas en su época y creo que hizo muchas cosas bien, pero le costó mucho. Le costó 2 infartos, le costó medio colon, le costó un montón. Como empresarios y como políticos, como educadores, en una frase, ¿qué hicimos mal? ¿O qué dejamos de hacer? ¿Qué nos faltó? ¿Y qué podríamos hacer hoy para que esto no que no gane este o aquel, sino que no estemos en ese vacío que describes, en el que, por supuesto, surgen monstruos? En corto. Si tú miras el mapa de las votaciones, el centro versus la periferia, yo creo que insinuó una respuesta. Alguien me contó la siguiente anécdota. Cuando yo fui rector de la Universidad de los Andes, trabajé con Paula Moreno, que había sido ministra de Cultura en el gobierno de Uribe, y ella tiene desde hace tiempo un programa educativo para líderes afro. Y les dimos unas becas. Y hace poco alguien me contó que se había encontrado con Paula y le hizo la siguiente pregunta: bueno, ¿dónde están los egresados de las maestrías y esas becas? Y me dijo lo siguiente, ella le dijo a alguien, y esta persona me lo dijo a mí, me dijo: están todos trabajando en el gobierno. Tuvieron que esperar el gobierno Petro para que les dieran una oportunidad para trabajar. Yo creo que ahí hicimos algo mal. No si ahí me preguntan a mí, haber creído en una meritocracia sin grietas que era injusta, por ejemplo, a la hora de escoger con quienes trabajamos. Cuando yo era ministro de Salud, una vez me llegó un senador del Tolima con una hoja de vida de un muchacho de allá. ¿Yo con quién trabajaba? ¿Dónde buscaba? Pues yo había sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y estaban ahí, ¿no? Yo dije, yo voy a entrevistar a este muchacho. Lo entrevisté, él había sido el mejor ECADEP de Economía en el Tolima y lo contraté y fue el mejor funcionario del ministerio. Yo creo que si uno trabaja en una empresa grande o trabaja en el gobierno, tiene que tener una obsesión con los temas de diversidad, por universidades, por condición socioeconómica, por grupos étnicos. Yo creo que Colombia fue por mucho tiempo un país en sus élites demasiado excluyente. Pero no todo lo hicimos mal. A mí me preguntan mucho como ministro de Salud: bueno, hermano, usted estuvo 6 años dirigiendo eso, ¿por qué no resolvió todos los problemas? Porque no tienen solución. Hay cosas en la vida que hay que manejarlas, que son difíciles, y lo mejor que uno puede hacer es ser sincero y plantear las cosas con franqueza. Lo que yo noto es que ese tipo de sinceridad hoy en la política está perdiendo espacio, desafortunadamente. Última pregunta. Yo quisiera saber si hay alguna forma de que en el siguiente gobierno, dependiendo quién salga, pero ojalá saliera alguien de la derecha para mi gusto, si se pudiera blindar de alguna forma la regla fiscal y la política monetaria como ha sido en Perú, porque como Petro no es un paréntesis, sino algo que está para quedarse, si habría alguna forma de blindarnos en el futuro, en otros gobiernos, para tener, digamos, esa estabilidad monetaria a pesar de una inestabilidad política como se ha presentado en el Perú. Antes de contestar la pregunta, yo voy a decir algo sobre la coyuntura y las preocupaciones que tengo. Yo tengo una preocupación grande por el tema fiscal, y lo que tengo en mente es que si alguien, cualquiera que gane, no manda un mensaje de tranquilidad y de voluntad de resolver ese problema, Colombia puede sufrir un frenazo de capitales
Y a las dificultades del apagón podríamos sumarle algo que no tiene muchos antecedentes en Colombia, es que un gobierno por allá en el 2027 tenga que decir yo voy a jinetear las pensiones, las últimas mesadas de ese año las tengo que mover hacia adelante. Cosas como esas, eso me preocupa. Y me preocupan las consecuencias que eso pueda tener para la legitimidad del sistema, de las instituciones democráticas y demás. Me preocupa también que en octubre tengamos la vía panamericana bloqueada, vayan a hacer una cosa mal hecha, mueran 10 personas y este país se prenda. O sea que este país hay que manejarlo con mucho cuidado y yo creo que en este nuevo ámbito político yo creo que nos lleva a algo que dijimos todos allá, pero que es más difícil de practicar. Cómo oír todas las voces también y cómo que el gobierno juegue ese papel también de unificar de alguna manera en lo posible. Tu pregunta, yo creo que los temas monetarios y fiscales son distintos. El monetario del Banco de la República es independiente, hay una vulnerabilidad a finales del 28, comienzos del 29, cuando se cambian 2 miembros de la Junta. Si gana Iván Cepeda, probablemente va a cambiar 2 miembros de la Junta que van a querer subir la meta de inflación de largo plazo y eso puede generar problemas de inestabilidad económica. El tema fiscal es distinto porque lo que se ha mostrado en esta coyuntura es que la CARF, o el CARF, es comité, ¿cierto? No tiene dientes. Entonces, cualquier cosa que diga la regla fiscal puede violentarse o violarse sin ningún problema y yo creo que sí Colombia va a necesitar institucionalmente una regla fiscal con dientes. ¿Para qué? Para contrarrestar estas fuerzas políticas que todas apuntan al mismo lado. Es como si nos tuviéramos que amarrar para no oír esos cantos de sirena político. Y dado esta nueva vulnerabilidad política que surge de los fenómenos que hemos descrito, quizás necesitan dientes, amarrarse las manos de verdad para lograr estabilizar ese contrato social incoherente que describíamos hace un rato. Bueno, lo voy a dejar descansar. La neurociencia dice que después de 2 horas nadie está poniendo atención, entonces un abrazo a todos, ¿no? Gracias.